Imagina esto. Un antiguo manuscrito, oculto durante siglos, describe con escalofriante detalle cómo será el fin del mundo. La rebelión de los ángeles llamados vigilantes que descendieron a la tierra. Se unieron con mujeres humanas y engendraron una raza de gigantes llamados Nefilim. Ángeles rebeldes encerrados en prisiones subterráneas, en oscuridad total. Este es el lugar que conocemos como el Tártaro. El lugar más profundo del inframundo. La prisión eterna donde se encuentran espíritus encadenados, atrapados en abismos. Hasta el día del juicio final. Visiones simbólicas y revelaciones directas del cielo. Mujeres dando a luz monstruos. Ríos tornados en sangre. Una enorme águila con múltiples cabezas y alas. Entonces, algo ocurre, aparece un león rugiente desde el bosque. Y este león reprende al águila. Blasfemos colgados de la lengua. Adúlteros colgados. Criaturas celestiales que descienden para juzgar a la humanidad. Y no es el Apocalipsis de Juan. No está en tu Biblia. Son libros prohibidos por la Iglesia. Libros olvidados. Así que quédate hasta el final porque en este canal escuchamos las voces del pasado y revivimos los secretos que fueron enterrados por siglos. Misterios bíblicos. Historia oculta y profecías olvidadas. Suscríbete a Relatos Poderosos. Activa la campana. Y prepárate para lo que nadie se atreve a contar. ¿Qué son los libros apócrifos? La palabra apócrifo significa oculto o escondido. Son textos que alguna vez circularon entre comunidades judías y cristianas. Pero no fueron aceptados en el canon oficial de la Biblia. ¿Por qué? Por ser considerados peligrosos, heréticos o demasiado reveladores. Muchos hablaban del cielo, el infierno y el juicio final con detalles tan vívidos que podían despertar más temor que fe. Hoy abrimos las páginas de esos textos olvidados. Textos que, según algunos estudiosos, fueron eliminados porque revelaban demasiado. Los libros apócrifos del fin del mundo. El libro de Enoc, uno de los más antiguos y enigmáticos. Fue encontrado en Etiopía y durante siglos fue considerado inspirado por muchos cristianos primitivos. En su contenido nos relata la rebelión de los ángeles llamados vigilantes que descendieron a la tierra. Se unieron con mujeres humanas y engendraron una raza de gigantes llamados Nefilim. El libro de Enoc, especialmente en su primera sección conocida como el libro de los vigilantes, es uno de los textos apócrifos más misteriosos y fascinantes del judaísmo antiguo, y uno de los más influyentes en las ideas sobre el Apocalipsis y el mundo espiritual. Fue excluido del canon bíblico, el mismo judaísmo y de la mayoría de ramas cristianas, aunque sigue siendo parte de la Biblia etíope ortodoxa. Así que adentrémonos en él. Se describe que 200 ángeles fueron enviados por Dios para vigilar a la humanidad. Estos ángeles eran conocidos como los vigilantes, que descendieron desde el cielo a la tierra. Estos, en lugar de cumplir su misión divina, se rebelaron al ver la belleza de las mujeres humanas. Los vigilantes hicieron un pacto entre ellos para tomar esposas humanas y engendrar hijos. El resultado fueron los Nefilim, una raza de gigantes que devoraban el trabajo de los hombres. Y cuando los hombres ya no podían sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y comenzaron a devorar a la humanidad. También enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, hechicería y astrología, fabricación de armas, cosméticos y encantamientos. Los gigantes eran de enorme tamaño y fuerza extraordinaria. Sus necesidades eran igualmente colosales. En esta parte se describe cómo es que los hombres tienen que trabajar y cultivar la tierra con todo su esfuerzo porque todo era consumido por los gigantes. Es decir, los gigantes explotaban a los humanos como si fueran esclavos, obligándolos a producir alimento para satisfacer su hambre insaciable. Llegó el punto en que los humanos no satisfacían a los gigantes. La tierra ya no daba abasto y los hombres estaban exhaustos. Los gigantes se volvieron contra ellos y comenzaron a devorar a la humanidad. Es espeluznante. Pero así como lo escuchas, los Nefilim comenzaron a comerse a los humanos. Literalmente practicaron canibalismo. Y no solo eso, también devoraban animales.
bebían sangre y cometían actos abominables. Según algunos fragmentos, incluso pecaban contra los pájaros, las bestias y los peces, lo que ha sido interpretado como alteración genética, corrupción de la naturaleza o bestialismo. Pero todo esto tiene una interpretación simbólica y apocalíptica, más allá del horror literal. Muchos estudiosos ven aquí una advertencia poderosa: el abuso del poder, representado por los ángeles caídos, genera criaturas que destruyen al Creador. Es una alegoría del desequilibrio moral, de cómo la humanidad, al aceptar conocimientos prohibidos como las armas, brujería, vanidad, termina esclavizada por sus propias creaciones. Algunos incluso lo ven como un eco profético de las sociedades que colapsan por su corrupción interna. Esta parte del libro de Enoc es una de las más impactantes y misteriosas. El juicio de los vigilantes. Los ángeles caídos. Lo que se relata parece sacado de una película apocalíptica. Dios decretó un castigo tremendo para los ángeles desobedientes. Dios manda a los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel para detener tanta corrupción. El primero en ser señalado es el ángel Semeyaza, el líder de los vigilantes, y luego Azazel, quien enseñó a los humanos el uso de armas, cosméticos y magia negra. Azazel es castigado duramente, según Enoc 10, 4 al 6. El Señor dijo a Rafael: encadena a Azazel de pies y manos, y lánzalo en la oscuridad. Abre el desierto que está en Dudael y lánzalo allí. Cúbrelo de piedras afiladas, y déjalo allí para siempre, hasta el gran día del juicio. Azazel es considerado una figura demoníaca que reaparecerá en los últimos tiempos. Los demás vigilantes también son castigados, son encerrados en prisiones subterráneas, atrapados en abismos, hasta el día del juicio final. Los ángeles caídos le piden a Enoc que interceda ante Dios. Pero es en vano. Dios rechaza su súplica. Les dice que ellos deberían interceder por los humanos, no los humanos por ellos. Así que los condena. ¿Y dónde están ahora, según este texto apócrifo? Están enterrados en cavernas debajo de la tierra. Este concepto influyó en muchas ideas posteriores de un infierno subterráneo donde los demonios esperan su destino final. Se dice que estos ángeles malvados y rebeldes serán liberados solo en el final de los tiempos, cuando Dios por fin los juzgue públicamente, y entonces los arroje a la destrucción en el fuego eterno. Enoc 10, 11 al 13 dice: encadénenlos por 70 generaciones bajo los montes de la tierra hasta el día de su juicio, y en esos días serán conducidos al abismo de fuego, al tormento y al encarcelamiento eterno. ¿Pero qué significa esto para el Apocalipsis? Muchos teólogos y estudiosos han conectado este relato con otros textos apocalípticos. El Apocalipsis bíblico capítulo 9 menciona que un ángel abre el abismo y salen criaturas infernales. Se le dio la llave del pozo del abismo, y del pozo salió humo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Algunos creen que esa apertura del abismo será el momento en que los vigilantes serán liberados brevemente antes de ser destruidos. Este juicio representa una advertencia simbólica sobre lo que pasa cuando se corrompe la autoridad espiritual. Una idea antigua pero vigente de que el mal no es eterno, sino que está contenida y será juzgada. Una conexión con el final de los tiempos, donde los ángeles caídos, los Nefilim y sus consecuencias volverán a surgir antes del juicio definitivo. Y a la vez una enseñanza sobre los límites del poder, el conocimiento prohibido y la justicia divina. Otro apócrifo que te sorprenderá es el libro de Esdras apocalíptico, también llamado Segunda de Esdras, Cuarta de Esdras o Apocalipsis de Esdras, enfocándonos especialmente en sus profecías del fin del mundo. Son sorprendentes, simbólicas y muy potentes. Es un libro apócrifo de fuerte tono apocalíptico, escrito entre los años 70 y 100 después de Cristo. Se presenta como una serie de visiones reveladas al escriba Esdras, quien conversa con el ángel Uriel para entender por qué el mundo parece dominado por la injusticia, y cuándo vendrá el juicio de Dios. Estas profecías del fin del mundo
Están contenidas principalmente en los capítulos 5 al 13 y se describen mediante visiones simbólicas y revelaciones directas del cielo. A continuación, te explico las más impactantes. Una voz desde el cielo le advierte: cuando las mujeres den a luz monstruos, cuando los ríos se tornen sangre, cuando la verdad desaparezca y reine la injusticia, entonces sabrás que el fin está cerca. Estas no son metáforas suaves. Esdras ve un mundo consumido por el caos, donde la humanidad se ha apartado tanto de la verdad, que solo el juicio divino puede restaurar el orden. Una clara profecía simbólica sobre las señales del fin del mundo. Vamos a desglosarla paso a paso. Cuando las mujeres den a luz monstruos, representa una corrupción extrema de la humanidad. El nacimiento de monstruos no se refiere literalmente a criaturas deformes, sino a seres humanos sin alma, sin moral, sin compasión. Es una metáfora para una generación que ha perdido completamente la imagen divina. En el contexto apocalíptico, muestra el deterioro de la naturaleza humana antes del juicio final. Cuando los ríos se tornen sangre. Nos da referencia bíblica directa porque evoca la plaga de Egipto en Éxodo cuando el Nilo se convirtió en sangre. En términos apocalípticos, el agua transformada en sangre representa juicio, corrupción total y muerte. Esto significa que la creación misma comenzará a rebelarse contra la humanidad, indicando que el juicio divino está comenzando. Cuando la verdad desaparezca y reine la injusticia. Este es un mensaje claro y actual. La desaparición de la verdad significa una sociedad dominada por el engaño, la manipulación, la mentira institucionalizada, la injusticia como sistema, los poderosos oprimiendo a los débiles, el mal siendo celebrado y la virtud castigada. Según Esdras, cuando la justicia desaparezca totalmente de la tierra, el fin estará a las puertas. En resumen, esta profecía advierte sobre una serie de eventos que marcarán el colapso final del orden humano y el inicio del juicio divino. Corrupción moral extrema, desastres naturales y señales en la creación, perversión social e institucional. Todo esto forma parte de una visión del caos previo al regreso del Mesías y la restauración divina del mundo. La visión del águila en los capítulos 11 y 12. En esta parte, el profeta tiene una visión misteriosa y terrorífica sobre el fin de los tiempos. Mediante el símbolo de un gran águila monstruosa. Una enorme águila con múltiples cabezas y alas. ¿Qué representa el águila? El ángel le dice a Esdras que el águila representa un gran imperio mundial. La mayoría de los estudiosos coinciden en que en ese entonces se trata del imperio romano que acababa de conquistar la ciudad de Jerusalén, pero proféticamente el texto puede aplicarse a cualquier imperio tiránico a lo largo de la historia. El águila era justamente el símbolo imperial romano. Las cabezas representan reyes o emperadores que gobernarán uno tras otro. Sus alas menores y otras mayores simbolizan líderes o gobernantes de menor y mayor duración. Este detalle indica que diferentes fases del imperio gobernarán con crueldad y corrupción. Algunos intérpretes relacionan esto con la sucesión de emperadores romanos, especialmente aquellos que fueron impíos o persiguieron a cristianos y judíos. Domina el mundo con crueldad. El águila no solo gobierna, oprime, corrompe, destruye y esclaviza a las naciones. Se convierte en un símbolo del poder terrenal injusto, enemigo del pueblo de Dios. De pronto, algo ocurre. Aparece un león rugiente desde el bosque. Y este león reprende al águila, diciéndole que su reinado de terror ha terminado y que ha llegado su juicio. ¿Quién es el león? El ángel revela a Esdras que el león representa al Mesías, el Hijo de Dios, que vendrá al final de los tiempos para destruir al águila, es decir, el imperio opreso, juzgar a los malvados, establecer el reino eterno de justicia. Esto es un paralelo muy fuerte con la imagen del león de Judá en el Apocalipsis bíblico de Juan. ¿Qué mensaje da esta visión? La visión del águila es una advertencia. Los imperios humanos que se levantan con orgullo y dominan al mundo, pero serán derrocados. Dios está observando y no permitirá que la injusticia dure para siempre. Al final, el Mesías destruirá al opresor y salvará a su pueblo. En el capítulo 13 describe la visión del hombre salido del mar.
qué aparece en esta? Es una de las escenas apocalípticas más impactantes y misteriosas de toda la literatura judía antigua. Esdras ve en una visión a un hombre gigante que sale del corazón del mar y camina sobre las olas sin mojarse. Este hombre se eleva por encima de toda la tierra. Y todas las naciones lo ven y tiemblan de terror. Reúnen ejércitos para pelear contra él. Pero él no empuña espada ni lanza. Solo abre su boca y de ella sale fuego, viento y llamas, que destruyen a todos los enemigos. Luego, este hombre llama a una multitud pacífica que se le une. El pueblo de Dios disperso por el mundo. ¿Pero qué simboliza todo esto? ¿Quién es el hombre salido del mar? El ángel Uriel le dice a Esdras que este hombre es el Hijo de Dios, un Mesías glorioso, enviado por el Altísimo. En muchas interpretaciones judías y cristianas, este hombre representa al Mesías en su forma celestial, que viene a juzgar a las naciones y salvar a los justos. Aquí algo muy importante. En este texto, el Mesías no aparece como un guerrero físico, sino como una figura sobrenatural, que vence con el poder de su palabra y su gloria. No con armas. ¿Pero por qué sale del mar? En la literatura apocalíptica judía, el mar representa el caos, el misterio, lo oculto. El hecho de que el Mesías surja del mar implica que vendrá de un lugar inesperado, trascendental, que nadie puede predecir ni dominar. Fuego, viento y llamas que destruyen a los enemigos simboliza el juicio divino. El poder del Mesías es tan grande que una palabra suya puede consumir ejércitos enteros. Recuerda al Apocalipsis bíblico de Juan, donde el Hijo del Hombre tiene una espada que sale de su boca. ¿Y qué significa? Que las naciones intentan pelear contra él. Esta parte refleja una rebelión global contra Dios. La humanidad corrupta, unida para resistir al Mesías. Pero fracasan. Nadie puede resistir su venida. ¿Y quiénes son la multitud pacífica que se le une? Son los justos, los fieles de Dios. Personas de muchas tierras y lenguas que, aunque dispersas, esperaban al Salvador. Este grupo será reunido y restaurado cuando llegue el fin. Así que como mensaje central de esta visión, vemos cómo es que el Mesías vendrá desde lo alto, con poder sobrenatural. Los imperios y las naciones opresoras serán destruidas, no por la guerra física, sino por la autoridad divina. Los justos serán salvados y reunidos como un nuevo pueblo. Por último, en este video analizaremos otro apócrifo muy poderoso, el Apocalipsis de Pedro. Las visiones del infierno y el paraíso. Ahora, viajemos al siglo II, a un texto atribuido nada menos que al apóstol Pedro. Su contenido fue tan perturbador, que algunos padres de la iglesia lo consideraban inspirador y otros demasiado aterrador para el pueblo. El primer relato cristiano que describe con detalle vívido el cielo y el infierno. Pedro tiene una visión junto a Jesús, sobre una montaña envuelta en luz. Pedro contempló lo que muchos temen ver, el juicio de las almas. Vio a los justos brillar como el sol, y a los malvados caer en el abismo oscuro. Cada pecado, cada acto, tenía su eco eterno. El cielo y el infierno no eran metáforas, eran destinos. ¿Pero qué significa? Que los justos brillarán como el sol. Esta imagen se refiere a los que son salvos, los que vivieron en la fe, en justicia y obediencia a Dios. Brillar como el sol simboliza la gloria celestial, la pureza del alma y la unidad con Dios. Todo está en consonancia con otros textos del canon bíblico, como Mateo 13:43. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. La interpretación actual es que los justos no solo son recompensados, sino que son transformados en seres de luz, reflejando la gloria divina. Los malvados serán arrastrados al abismo. El texto describe con detalles espeluznantes y gráficos los castigos que reciben los condenados. Cada pecado tiene una consecuencia específica. Similar al estilo de la Divina Comedia de Dante siglos después, el abismo representa el infierno o Gehenna, un lugar de oscuridad, fuego, sufrimiento y separación eterna de Dios.
Interpretación actual. El Apocalipsis de Pedro nos recuerda que hay consecuencias físicas y espirituales por nuestras decisiones morales. El abismo es tanto un lugar de castigo como una advertencia de lo que significa vivir lejos de la verdad. Según el texto original, los castigos que ve Pedro son: blasfemos colgados de la lengua, adúlteros colgados por sus partes íntimas, mujeres que abortaron sentadas en ríos de sangre, los ricos que no ayudaron a los pobres están siendo devorados por gusanos. Tengamos en cuenta que estas imágenes no son descripciones literales, son simbólicas, y que impactaron en gran manera a quienes en ese entonces leyeron estos textos. Así es, los cristianos del primer siglo. Ahora vamos a desglosar el significado actual de esos castigos que aparecen en el Apocalipsis de Pedro, que fueron escritas con la intención de provocar una reflexión moral profunda aún en nuestros tiempos. Blasfemos colgados de la lengua. En el texto original, se refiere a quienes profanaban el nombre de Dios o hablaban con desprecio contra lo sagrado. Significado simbólico hoy. La lengua representa el poder de las palabras, y ser colgado por la lengua es una imagen de condena, por lo que se dice mentiras, insultos, calumnias, burlas del bien o de lo divino. En la actualidad, puede interpretarse como una advertencia sobre el poder destructivo del mal uso del lenguaje, especialmente en redes sociales, medios o discursos de odio. Así que tengamos en cuenta que lo que decimos nos define, y nuestras palabras tienen consecuencias éticas, sociales y espirituales. Adúlteros colgados por sus partes íntimas. Representa a quienes rompen el pacto matrimonial o cometen infidelidades. Su significado simbólico hoy es una metáfora gráfica de que el cuerpo con el que se peca sufre la consecuencia. Hoy no se trata solo de sexualidad, sino de traición, engaño, falta de compromiso y destrucción emocional que una infidelidad puede causar. También puede simbolizar el uso irresponsable del deseo, sin ética ni respeto por el otro. La traición no solo destruye relaciones, sino que deja cicatrices en el alma y rompe vínculos sagrados. Mujeres que abortaron sentadas en ríos de sangre. Una imagen fuerte sobre el aborto, muy marcada por la visión moral antigua. El significado simbólico hoy. En ese tiempo, se veía el aborto como un acto muy grave, y esta imagen representaba una especie de remordimiento eterno. Hoy, el tema es mucho más complejo y tiene muchos matices médicos, éticos, sociales. Desde una lectura moderna, esto puede interpretarse como un símbolo del peso emocional, social o espiritual que muchas mujeres pudieran cargar tras decisiones difíciles. Más que castigo, esta imagen puede interpretarse como una llamada a la compasión, la reflexión y el cuidado hacia la vida y la dignidad humana, en todas sus formas. Ricos que no ayudaron a los pobres están siendo devorados por gusanos. El texto original se refiere a los que vivían en la abundancia sin compartir con los necesitados. El significado simbólico es el siguiente. Los gusanos simbolizan la decadencia moral, la corrupción del alma y la justicia divina que no permite impunidad. En la actualidad, esto se puede aplicar a la indiferencia social, la acumulación excesiva, la avaricia y la falta de empatía. También se relaciona con la idea de que la riqueza mal usada pudre por dentro, mientras el corazón generoso se eleva. La verdadera riqueza no es lo que se acumula, sino lo que se comparte. La indiferencia hacia el dolor ajeno corroe más que cualquier gusano. El Apocalipsis de Pedro usaba imágenes visuales muy duras para educar moralmente a sus lectores. No eran descripciones físicas de un infierno literal, sino advertencias emocionales y éticas sobre cómo nuestras acciones tienen consecuencias. Estos castigos eran una forma de despertar la conciencia en tiempos donde la mayoría de las personas no sabía leer ni tenía acceso a textos escritos. Eran como cuentos visuales, simbólicos y directos para enseñar que el bien y el mal existen. Todo acto deja una huella. La compasión, la fidelidad, la humildad y la verdad tienen valor eterno. Pues bien,
Hasta aquí, hemos viajado por visiones estremecedoras, por revelaciones celestiales, castigos terribles y profecías que hablan del fin de los tiempos, pero también del corazón humano. Los libros apócrifos apocalípticos no fueron escritos solo para asustar o impresionar. Fueron escritos para despertar, para abrir nuestros ojos ante el estado del mundo y ante el estado de nuestra propia alma. Enoc nos recuerda que hay fuerzas ocultas que corrompen desde las alturas. Esdras nos habla de verdades perdidas y de una humanidad dormida. Pedro nos muestra que, después de esta vida, habrá luz para los justos y juicio para quienes vivieron sin recibir compasión alguna. Estas visiones no son solo antiguas advertencias. Son espejos en los que nos podemos reflejar. Cada uno de nosotros debe preguntarse, ¿estoy viviendo con propósito? ¿O dormido en la rutina? ¿Mi voz construye o destruye? ¿Qué legado estoy dejando? ¿Estoy guiado por la verdad o por miedo? Estos textos nos invitan a cambiar. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Y si este video despertó tu curiosidad, suscríbete a Relatos Poderosos y activa la campana para notificaciones. Porque aún quedan muchos secretos por revelar. Comparte el enlace con alguien que también se atreva a descubrir lo que otros prefieren callar. Porque recuerda, las respuestas están ocultas en los relatos que nadie se atreve a contar.